De paso ponemos en sintonía a los que no estuvieron y hacemos como un recordatorio. Hablamos de varias cosas, pero bueno, tiremos algunos titulares. Hablaron de Sí. estiramientos. Bien, hablamos de estiramientos, bien, porque hablamos de las características elásticas de los tejidos conectivos. Perfecto. Bien, ¿qué más? Carlos no estuvo y es el que tiró el primer título. Muy bien. ¿Quién más? ¿De qué más hablamos? De cadenas musculares. Bien, Nicolás. Hablamos del concepto de cadena muscular. Hola, Tania. La definimos como un circuito de continuidad de líneas de fuerza. Entonces, en esas cadenas están involucrados los músculos y las fascias. Bien. ¿Y alguien recuerda algo de esas cadenas que presentamos en la clase pasada? Les digo por qué, porque ahora vamos a continuar enganchando un poquito con lo que vimos y es importante que retomemos ese concepto de cadena muscular. Por ejemplo, algún ejemplo de cadena muscular que hayamos mencionado la clase pasada. La cadena recta posterior. Bien, muy bien. Gladys era, ¿no? No. Hablamos los dos juntos, me parece. Bueno. No, pero yo dije, no, hablamos de cadena recta posterior, sí. Pero sos Gladys, ¿no? Lo digo por lo de Galaxy J2. Sí, por eso. sí, sí. Bien, bien. Prime le decimos. Bueno, Optimus. muy bien, Agustín. Cadena recta posterior, cadena recta anterior y cadenas cruzadas. Ustedes recibieron por ahí un textito de cadenas cruzadas medio complejo, porque en realidad Busquet lo que hace es un análisis exhaustivo de los músculos que integran estas cadenas, pero hoy lo que vamos a hacer es retomar eso. Vamos a terminar de ver esas cadenas y vamos a recordar eso, porque nos vamos a meter hoy en miembro superior, y miembro superior ya no lo vamos a ver como lo vimos en anatomía, el año pasado, recortado, separadito, sino que lo vamos a ver ahora como una estructura que forma parte de esas cadenas, ¿sí? Lo que vamos a ver nosotros ahora es siempre qué relaciones tienen los segmentos corporales entre sí. Entonces allá vamos. Primero, vamos a tomar, ahí está. Se ve medio feo porque es la página del libro de Busquet, pero quería tomar digamos, los dibujos exactos y originales de este hombre, ¿no? Porque es muy interesante cómo marca con flechas determinadas cuestiones. Esta es la cadena recta anterior. ¿Se acuerdan que dijimos que era una cadena que nacía como por debajo de la oreja? Tomaba todos los músculos masticadores, los músculos anteriores del cuello. Hola a todos los que van entrando. Tomaba entonces toda la cadena anterior de tronco, los abdominales, sobre todo los rectos anteriores del abdomen, con sus fibras verticales, y se continúa con los músculos perineales, es decir, los músculos de la base de la pelvis, hasta el coxis. Esta cadena recta anterior pasa por esternón, por pubis y coxis. Esos serían como los puntos, digamos, de anclaje que tiene esta cadena recta anterior. Y por supuesto, es una cadena que si se acorta o si se aproxima, lo que va a provocar es la flexión de todo el tronco y de la columna cervical, o sea, lleva el cuerpo hacia adelante. Esta cadena recta anterior tiene que equilibrarse con la que ustedes mencionaron, con la cadena recta posterior, que empezaba en el entrecejo, ¿se acuerdan? Pegaba toda la vueltita alrededor del cráneo, tomaba lo que es columna, lo que es sacro, y esta cadena recta posterior va a actuar cuando se relaje la cadena recta anterior. Ese es el juego de estas dos cadenas o de estas dos riendas, ¿no? Relajar para que la otra tenga la longitud suficiente. ¿Qué ocurre cuando se acorta una de estas cadenas? La otra también se tensa. Esto es lo que hay que entender, que esta cadena se va a extender, pero se va a tensar si esto está cortado. Siempre uno tiene la fantasía de que para poder arreglar una curva yo tengo que trabajar del lado contrario, como si esto fuera un sub y baja. Entonces si yo puse mucho peso acá, le tengo que agregar peso del otro lado para que equilibre, o si estiro acá, no. Para que una cadena tenga buena longitud, la otra también tiene que tener buena longitud. Este es el kit del equilibrio, ¿sí? No que si tengo muy acortado acá, tengo que acortar del otro lado, ¿se entiende?
Lo que tengo que hacer es darle la longitud a la cadena correspondiente para que la otra también se relaje. Este es el tema de las cadenas rectas. Algo importante a tener en cuenta también, observen estas dos flechas que se unen a nivel del ombligo, y observen también esta L3, esta lumbar 3 que está coloreada de negro. Estos son los dos puntos de anclaje de las cadenas rectas. Es decir, la cadena recta anterior aúna sus fuerzas a nivel del ombligo, y la cadena recta posterior lo hace en la lumbar 3. Estos son como los puntos a partir de los cuales las fuerzas se reparten a lo largo de toda la cadena. En muchas disciplinas orientales, el trabajo de esta zona es sumamente importante, porque es como el centro a partir del cual se dispersan todas las fuerzas en todos los sentidos del cuerpo. La vértebra L3 es tan punto de referencia que tiene muy poquitas inserciones musculares, es una vértebra bastante libre, y esa vértebra libre busca siempre la horizontalidad. O sea que es una vértebra que no está muy traccionada por los músculos ni hacia arriba ni hacia abajo. Es muy interesante esto porque esto habla, y fíjense ustedes toda la importancia que tiene hoy en día el trabajo del core, el trabajo de toda esta zona muscular que rodea a esta zona, porque el trabajo del core permite ubicar bien la pelvis, permite relajar y que esté cómoda la zona lumbar, permite que el diafragma, que es este músculo respiratorio que vimos en anato y en fisio, pueda bajar y apoyarse bien en las vísceras abdominales. Todo eso lo logra esta zona del core, que es el resultado de un equilibrio entre la cadena recta anterior y la posterior. Como para ir pensando en estas necesidades de globalidad. Y luego las cruzadas. Las cruzadas, obviamente nosotros dijimos que trataban de unir un hemicuerpo al hemicuerpo contrario. Sus líneas de fuerza obviamente son oblicuas. Podemos pensar en una línea que va desde la cabeza del húmero, por ejemplo, de un lado, a la cabeza del fémur del otro lado. Esa sería un poco la línea de acción de estas cadenas cruzadas, que obviamente son anteriores y posteriores. Las anteriores están trabajadas con los músculos oblicuos abdominales, el oblicuo menor de un lado y el mayor del otro. Es así como trabajan. Y en la zona posterior, lo que sería el cuadrado lumbar de un lado y las fibras costolumbares del otro, de los músculos espinales, ¿se entiende? En el plano bien profundo, cuadrado lumbar de un lado. Yo estoy mencionando músculos que nosotros ya vimos el año pasado en anato. Por supuesto que cuando abordemos tronco y columna esto lo vamos a volver a ver. Ahora estamos viendo el concepto general de cadena muscular, pero les estoy dando ejemplos de músculos para que entiendan cómo funcionan las cadenas. Después cuando veamos tronco y abdomen vamos a volver sobre esto en profundidad. Entonces, cadena cruzada. Plano profundo, estoy en la región posterior, cuadrado lumbar, fibras oblicuas de los espinales del otro lado. También podemos pensar en dorsal ancho y glúteo como músculos superficiales de esa cadena, ¿sí? Algo muy interesante que sucede para pensar cómo funcionan estas cadenas cruzadas y cómo se relacionan con el miembro superior es el balanceo que tenemos cuando caminamos. Cuando nosotros caminamos, se produce un balanceo automático de los miembros superiores, hacia adelante y hacia atrás. Ese balanceo tiene que ver con la tracción de la cadena cruzada, así como se los digo, ¿sí? Con el dorsal ancho que tira del brazo hacia atrás y con un pectoral mayor y un subclavio que van a tirar el hombro hacia adelante. Eso cada vez que caminamos. O sea que no es que el automatismo se da por una cuestión de sistema nervioso nada más. Hay músculos que tiran del hombro hacia atrás y hacia adelante en cada uno de los pasos que damos, porque son músculos que están solicitados desde las cadenas musculares cruzadas, ¿sí? De hecho, sí. Toma más sentido ahora también, acompañando a esto, la técnica de carrera. Como mover los brazos, acompañar los brazos con las piernas, para eso, para beneficiar este movimiento. Está perfecta tu relación, porque en realidad, pensándolo desde el otro lado, pensándolo desde el movimiento de los brazos, vos sabés que estás implicándote en el resto de la musculatura.
Y es así. Ah, Es así cuando la brazada de natación, o cuando el tiro suspendido de handball, o cuando el saque de tenis involucra musculatura de la espalda, o involucra musculatura del tronco y del abdomen. ¿Cuánto te sirve un buen trabajo abdominal para un saque de tenis? Para el final de un saque de tenis. ¿Sí? ¿O cuánto te sirve el trabajo de un abdominal oblicuo también para un saque o para un suspendido de handball? Un montón, porque en realidad es esa cadena que termina de transmitir el gesto a nivel distal en el miembro superior. ¿Sí? Bien, estas cadenas cruzadas, obviamente, acá tenemos otra imagen. Estas cadenas cruzadas, como ven acá, son músculos, pero además son fascias que unen estos músculos. Por ejemplo, el dorsal ancho comparte la fascia lumbar con el glúteo mayor. Esta es una interacción muy interesante, ¿sí? De dorsal ancho y glúteos, de un lado y del otro. Bien, ahí tenemos, yo quería terminar digamos, la clase pasada con estas imágenes de cadenas y empezar a entender un poquito qué implicancia pueden tener estas cadenas en el hombro. ¿Por qué una periartritis escapulohumeral, es decir, una inflamación de la articulación del hombro, por decirlo así en líneas generales, puede ser la consecuencia de un problema crónico lumbar? Sí, tranquilamente. Yo puedo tener mucho tiempo acortamiento lumbar, y de repente, en algún momento me deja de molestar la zona lumbar y me empieza a molestar el hombro. Y la causa puede ser exactamente la misma, ¿eh? Exactamente la misma, aunque les parezca así muy, muy loco el asunto. Bien, se los pongo el ejemplo desde la patología, porque en realidad la patología nos permite entender la relación biomecánica, ¿sí? No porque la patología en sí o el diagnóstico sea importante. Bien, nosotros vamos a empezar a trabajar nuestro miembro superior, y si bien van a ver que la base de lo que vamos a ver es muy parecida a la que vimos en anatomía general, vamos a empezar a agregarle a lo que ya vimos de anatomía, que eso es lo bueno de haber cursado juntos y juntas, un paso más en cada una de las instancias en que analicemos este miembro superior. Recordamos que el miembro superior, ¿qué era? Si yo lo tengo que definir, ¿de dónde a dónde? Miembro superior. La cintura hacia la cabeza, para arriba. Desde la cintura, ¿cómo? No, espera, me perdí. Desde la... Digamos, sería de la parte del ombligo, digamos, de esa altura para arriba, todo ese miembro superior. No. Miembro superior, estamos hablando de extremidad. Ya tronco, brazos. línea media lo dejamos. Claro. Para arriba. Desde cintura escapular o desde cuello, si quieren, hasta mano. Recordamos que el segmento que va de hombro a codo es el brazo, el que va de codo a mano es antebrazo. Estos términos tenemos que tenerlos bien claritos, porque ahora vamos a meternos a hablar biomecánicamente de esto, ¿no? Y esos acuerdos verbales son súper importantes. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a recordar articulaciones y movilidad de miembro superior, de cada una de las articulaciones. Vamos a meternos en músculos, vamos a hacer un repasito en algún momento de tono muscular, pero sobre todo vamos a empezar a ver algunas cuestiones propias del hombro y de todo el miembro superior que influyen en la actividad física y que tienen que ver con cuestiones biomecánicas que todavía no habíamos abordado. Bien, vamos a recordar que casi todas las articulaciones del miembro superior son ¿de qué tipo? Si yo pongo estos tres. Acá estoy tomando lección, del año pasado. Casi todas las articulaciones del miembro superior, ¿a qué tipo de esta clasificación pertenecen? Diartrosis. A las diartrosis, muy bien, a las más móviles de todas. Las que están adaptadas para la mayor amplitud de movimientos. De hecho, el miembro superior es el extremo más libre que tenemos de nuestro cuerpo. Es el que más movilidad y más movimientos y más amplitud puede tener, ¿sí? Sobre todo la articulación glenumeral, la articulación del hombro, ¿sí? Es la más móvil de todas y es la más inestable de todas. Así que, digamos, de la mano de la movilidad va la mano de la inestabilidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver la importancia de eso.
Recordamos también los elementos que tiene una diartrosis, porque esos elementos ahora también los vamos a mencionar: el cartílago articular, la membrana sinovial, el líquido, la cápsula y los ligamentos y los anexos. Yo esto lo digo rápido porque son elementos de anatomía que ya vimos, ¿sí? No nos vamos a detener en la definición de cada uno, pero recuérdenlos y recuerden las funciones de cada uno de estos elementos. Las envolturas vistas en este corte sagital, de adentro hacia afuera, cartílago articular, líquido, membrana, cápsula y ligamentos. Bien. Los ligamentos con su función propioceptiva, que era esta de informar al sistema nervioso acerca de cómo está nuestra articulación. Y finalmente los músculos como los grandes efectores que ayudan al movimiento. Todo esto es algo que ya vimos. Músculos estáticos y dinámicos. Recordamos que los músculos estáticos son los que van a tener que ver con la estabilidad de las articulaciones y con los mantenimientos de las posturas, ¿sí? En cada una de las articulaciones de miembro superior, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, hay músculos estáticos y dinámicos, es decir, hay músculos que tienen la función de estabilizar la articulación, y hay músculos que van a mover palancas óseas y que nos van a provocar los movimientos. Generalmente, los músculos monoarticulares, esos músculos cortitos que rodean una articulación, tienen una función más que nada estática, y una función propioceptiva, es decir, funcionan casi como ligamentos. En cambio, los músculos dinámicos son los músculos que van a estar preparados para la acción, y en general son de palanca más larga, ¿sí? Bien. Recordamos también que nuestro complejo de hombro estaba formado por 4 articulaciones. Yo todo esto, chicos, voy rápido. Si alguno o alguna no tiene esto muy claro, yo lo que les pido es que lo lean, lo refresquen para la próxima, ¿sí? La esternocostoclavicular, que era la articulación ubicada acá, que trabajaba en palanca con la glenumeral. La acromioclavicular, que era la de la puntita del hombro con muy poquita movilidad. La escapulotorácica, que es la que permite mover la escápula alrededor de la caja torácica a través del músculo serrato mayor, y la glenumeral, de la que nos vamos a dedicar ahora un ratito, también llamada propiamente dicha del hombro, ¿sí? Escapulumeral o glenumeral. Bien, voy a avanzar un poquito. Están todas las diapositivas acá que vimos en anatomía el año pasado para que las tengan a mano y para que refresquen la anatomía de este miembro superior, ¿sí? Bien, vamos a recordar por qué esta articulación glenumeral es una articulación inestable. ¿Alguien recuerda por qué elementos anatómicos esta articulación puede ser la más inestable del cuerpo? Inestable Primero quiere decir que... Sí. Porque la cabeza del hueso si es una semicircunferencia, donde encaja no llega a tomar toda la circunferencia del hueso. Entonces, ¿a qué hueso te referís, Agustín? ¿A qué hueso te referís? ¿Cómo? ¿A qué hueso te referís cuando hablas de la cabeza? Al húmero se refiere. Al húmero. Al Bien, húmero. bien, bien. Yo para que nos ubiquemos todos, ¿sí? En tu relato, que está muy bien. El húmero es el que tiene esta cabeza, que es la epífisis proximal del húmero. Esta cabeza es una semiesfera, que como vos dijiste es chiquitita, ahora vamos a ver cuánto mide, hoy nos vamos a meter en el detalle para entender la inestabilidad de este hombro, ¿no? Y la cavidad glenoidea del omóplato es más chiquitita todavía que esa cabeza humeral, con lo cual hay muy poco contacto entre esas dos superficies óseas, muy poquito contacto. Esa sería una de las razones de la inestabilidad. ¿Qué más? ¿Qué más puede, les parece a ustedes, contribuir a la inestabilidad de esta articulación? La mayor, justamente, amplitud del movimiento que tiene es lo que provoca la inestabilidad. Exacto. Nosotros tenemos movimientos muy amplios, con músculos bastante potentes, y tenemos esta dificultad anatómica. Y por otro lado, recuerden que en la posición anatómica, que estamos mucho tiempo durante el día con ese miembro superior colgando del cuerpo, tenemos la acción de la gravedad trabajando de manera permanente,
cada vez que estamos con ese miembro superior colgado alrededor del cuerpo. Es decir, hay una fuerza permanente que nos tira el húmero hacia abajo, como si quisiera despegar el húmero de la cavidad glenoidea. ¿Sí? Además, Entonces, apunta con un sí. ligamento que lo una, como si ocurre con la fémoro. Ah, vos te referís al ligamento interno, ese ligamento redondo que unía la cabeza del fémur. Claro, acá ese ligamento no está, es Entonces verdad. favorece un poco esa. Exacto. Hay ligamentos por fuera, glenohumerales, pero no existe ese ligamento redondo interno. Entonces, acá aparece lo nuevo, ¿no? Fíjense ustedes que el tercio de esfera que, digamos, ofrece el fémur tiene apenas 30 milímetros de diámetro, 3 centímetros de diámetro. Su diámetro vertical es mayor que el anteroposterior. Encima eso hace que no sea una esfera, sino una situación redondeada medio deforme, ¿sí? Hay una posición en la que la cabeza del húmero tiene mayor contacto con la cavidad glenoidea del omóplato y es en la abducción de 90 grados. Ahí tenemos la parte superior de la cabeza humeral bastante apoyada contra la cavidad glenoidea. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, bueno, aquellas posiciones o ejercicios que impliquen un 90% de abducción del hombro nos van a dar a nosotros la mayor estabilidad, se la llama justamente posición de estabilidad, tiene un nombre que es el que la descubrió, McConney, pero bueno, no tiene sentido decir eso. Lo que sí tiene sentido es que es la posición de mayor estabilidad del hombro, la abducción de 90, ¿sí? Todo lo que sea por arriba o por debajo de esa abducción es un poquito más inestable. Es interesante esta posición para cargar pesos y hacer trabajos isométricos, para tenerlo en cuenta cuando yo trabajo la musculatura, si después necesito una musculatura que me proteja el hombro en esa posición. Piensen en cuántos gestos deportivos están asociados a esta posición, que es la posición de mayor estabilidad de la cabeza humeral contra la cavidad glenoidea. Recordemos también que ayudando a esa falta de estabilidad tenemos el rodete glenoideo de fibrocartílago que aumenta un poquitito la superficie de contacto entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral, ¿sí? Bueno, pero a pesar de esto, es la articulación más inestable que tenemos en el cuerpo. Entonces, fíjense ustedes qué difícil que es pensar en un equilibrio entre trabajar una musculatura fortalecida para estabilizar esa articulación, pero al mismo tiempo no perder movilidad. Pues imagínense ustedes que si yo trabajo tremendamente la musculatura, con grandes pesos, hago mucho trabajo muscular para que esos músculos no solamente estéticamente aumenten de volumen, sino también que tengan mucha fuerza para coaptar la articulación. Pero yo después necesito un gesto deportivo rápido y ágil. Tengo que buscar un equilibrio entre el trabajo muscular y la agilidad de esa articulación, que es el gran problema que tienen los nadadores en la brazada de crawl, los jugadores de handball en el suspendido, los tenistas en el saque, donde yo necesito una musculatura que me proteja la articulación, pero que no le quite movilidad, ni le quite, digamos, la velocidad del gesto. Yo tengo que mantener esa amplitud articular. Esa amplitud articular que es muy importante evaluarla. Cuando ustedes tienen alumnos y alumnas, no solamente hay que pensar cómo trabajar la musculatura, que es lo que la gente en general quiere trabajar, porque la gente lo que quiere es lo estético del músculo, sino también entender un poco qué pasa con esa articulación. Cuando nosotros en rehabilitación evaluamos movilidad, evaluamos amplitudes articulares. Y acá es muy importante ver si ese hombro tiene toda la amplitud articular que necesita. ¿Puede llegar a los 180 de abducción tranquilamente o hay mucha compensación del cuerpo para poder hacerlo? ¿Hay dolor en el trayecto de ese movimiento o no? Y ahora vamos a ver cómo explorar esos movimientos, ¿no? No de manera robótica, pero ahora lo vamos a ver en un ratito. Bueno, continuamos. Movimientos de la articulación del hombro. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de flexión-extensión, abducción-aducción, rotación interna, que se mostraba de esta manera, y la externa de esta, o ahí, ¿sí? Generalmente los movimientos de hombro aumentan su amplitud cuando son combinados con otros. Por ejemplo, aducir es volver de la abducción a la posición anatómica, pero si yo hago estos movimientos que ven acá, que están combinados en este caso con extensión y en este caso con flexión, ¿lo ven?
Voy despacito para que lo vean otra vez. Llevar el hombro hacia atrás era una hiperextensión, llevar el hombro adelante una flexión, y para poder aumentar la aducción del hombro, yo hago estos movimientos, que sería llevar el miembro superior hacia atrás o llevarlo hacia adelante y cruzarlo por delante del otro, ¿sí? Bien, también puedo analizar movimientos de hombro en el plano horizontal. Esto también es interesante, porque a veces los gestos deportivos o las máquinas del gimnasio o el ejercicio que yo propongo, no es un ejercicio que parte de posición anatómica y termina en esta posición, sino que a veces lo que hago es trabajar el hombro en este plano, en el plano transversal. ¿Se acuerdan que era el plano donde nosotros habíamos definido las rotaciones o movimientos? Pero también puedo trabajar el hombro. Cuando yo trabajo pectoral en este sentido, estoy trabajando sobre un plano horizontal. Y esto también se mide, si yo estoy hablando de medir amplitudes articulares, desde una posición 0 hasta donde abro. Siempre el punto donde yo arranco es el punto 0. En este caso la posición anatómica no va a ser la misma que yo tenía antes. A lo mejor parto de esta posición, pero me interesa cuánto abre ese hombro hacia afuera, que sería una rotación externa, ¿sí? Ven que también se puede medir. Los kinesiólogos usamos un goniómetro, que es como una especie de transportador. ¿Se acuerdan que se usaba en la escuela para medir los ángulos? Es muy parecido, tiene un punto fijo y un arco que se abre y está medido. Obviamente que ustedes no necesitan hacer semejante medición. ¿Por qué? Porque acá no estamos evaluando cuántos grados esa articulación mejora, pero a simple vista uno puede ver esas amplitudes y determinar si esa persona está trabajando cómodamente con esa articulación, ¿sí? Si la articulación se mueve, y si estoy trabajando con gente de tercera edad, más todavía, porque uno de mis objetivos de trabajo va a ser mantener la amplitud articular o mejorarla. Sabemos que las personas con el tiempo van disminuyendo sus amplitudes articulares y es muy importante mantenerlas. Bien, así como nosotros movíamos la glenumeral, junto con la glenumeral se movía la escápula. Y nosotros vimos algo el año pasado, que ahora lo vamos a analizar un poquito más profundamente, que es, según Capagni, este autor de biomecánica tan interesante, llamó tiempos de abducción. Él descubrió que en los primeros 90 grados, ¿se acuerdan de esto? De los 3 tiempos de abducción que vimos el año pasado. Bueno, no sé, quedó allá a lo lejos hace tiempo, si no lo vemos despacito. Pensé que lo había mencionado el año pasado. Yo no lo recuerdo. Por ahí no lo llegué a mencionar porque lo quise dejar para ahora, pero como a veces me voy y parece que vengo. no lo vimos. Me parece que no lo vimos eso. No Bueno, lo voy vimos. despacito, confío en lo que dicen, voy despacito. Voy despacito. Capagni descubrió con electromiografía, ¿vieron? Con esas técnicas donde lo que se registra es la actividad muscular para ver cuánto trabaja un músculo en un movimiento, cuánto no trabaja. Descubrió que en los primeros 90 grados de abducción solamente trabajaba el supraespinoso y el deltoides moviendo la glenumeral. Es decir, que los primeros 90 grados de abducción son bien de glenumeral, de articulación glenumeral. ¿Qué quiere decir esto? Que es el húmero el que se desplaza alrededor de la escápula, hasta los 90. Pero para poder continuar la abducción en una segunda etapa, que sería aproximadamente hasta los 150, 120, comienzan a actuar otros músculos, el trapecio y el serrato mayor, que ahora en un ratito los vamos a volver a ver en detalle, ayudando a la escápula a que se desplace hacia afuera y hacia arriba. Es decir, a partir de los 90, no me basta con que el húmero se mueva solamente, la escápula tiene que acompañar ese movimiento. Si ustedes hacen esto con una persona de confianza y pueden tomar con los dedos el vértice de la escápula y le piden a la persona que haga una abducción de 90, a partir de los 90 aproximadamente, van a sentir que la escápula se desplaza hacia afuera. Es decir, que esa escápula tiene que moverse junto con el húmero. Entonces ahí necesito otros músculos motores de la escápula, ¿sí? Y finalmente, desde esos 120, 150 hacia el final,
se produce una inclinación lateral de columna, con lo cual necesito de los espinales del lado contrario, contrayéndose, para terminar de llevar el hombro a los 180 grados. Quiere decir que los 180 grados de abducción no son o no constituyen solamente movimientos del hombro, de la glenohumeral. Nosotros decíamos hasta el año pasado, bueno, la glenohumeral hace una abducción y lo mostrábamos así, pero no, ahora vemos que no es solo la glenohumeral la que se mueve. Es un engranaje que va tomando por etapas otras estructuras. Hasta los 90 la glenohumeral solita, un poco más necesito la escápula moviéndose, y al final necesito la columna inclinándose lateralmente para llegar a los 180. Y Capaldi descubrió que esto no pasa solo con la abducción, pasa con la flexión también. En la flexión hay otro tanto. En el primer tramo glenohumeral, en el segundo tramo escápula hacia arriba y hacia adelante, y en la tercera etapa la inclinación nuevamente de la columna. ¿Qué implican estos 3 tiempos de abducción? Que evidentemente, si alguna de estas estructuras que tienen que empezar a intervenir por algún motivo no intervienen o se mueven poco, todo el esfuerzo del movimiento recae en la glenohumeral. Entonces, muchas veces, algunos problemas que se manifiestan en hombro tienen que ver no por problemas de la glenohumeral, sino por problemas, por ejemplo, de una escápula que, como está muy pegadita a la columna, por tensiones musculares, etc., no se mueve y no se desplaza bien hacia afuera. ¿Se entiende esto? Si yo, por ejemplo, tengo un angular del omóplato, un serrato, esos músculos que unen escápula a columna, que ahora los vamos a ver en la próxima entrada, y están muy tensos y muy cortitos, y esa escápula no logra moverse hacia adelante correctamente, yo para poder completar mis 180 grados de abducción hago un gran esfuerzo con glenohumeral, porque la escápula está como tironeada hacia la columna. Y es ahí donde puedo empezar a tener inflamaciones, dolores, etcétera, y todos los síntomas que pueden aparecer en el hombro, porque ese hombro no está ayudado ni con el movimiento escapular, ni con la columna. Esto en rehabilitación se ve mucho, nosotros trabajamos mucho manualmente y demás, la musculatura que une la escápula a la columna y la musculatura de columna en sí. Porque si yo no libero todo eso, aunque al hombro le ponga hielo, magneto, láser y todo, si yo no corrijo estas estructuras que tienen que acompañar cronológicamente al hombro, en realidad el movimiento lo está haciendo el hombro solo, y es ahí donde la estructura comienza a fallar. Profe, ¿Sí? para evitar que pase Escucho. esto, con elongación, ¿cómo se evita que pase? Sí, digamos, las herramientas que yo pueda usar tendrán que ver con mi formación y mi profesión. Obviamente que yo puedo trabajar con estiramientos de cadena posterior, puedo trabajar con posiciones de hombros, o sea que puedo trabajar ejercicios para movilizar la escápula, ¿sí? Contra la pared, puedo pensar no sé, pelotitas de tenis entre la escápula y la columna y trabajar ahí y quedarme un rato para trabajar sobre esa musculatura, puedo trabajar con calor, puedo trabajar, digamos, hay millones de herramientas que puedo usar. Lo que tengo que tener claro es para qué las uso y dónde, ¿sí? Si mi objetivo es liberar a la escápula para que se mueva libremente, tengo que entender cuáles son las riendas musculares que me están atando la escápula. Entonces, en el próximo encuentro, ahora en un ratito, lo que vamos a recordar son los músculos motores de esa escápula, por todos los costados, para entender por dónde puede venir ese estancamiento de la escápula, que muchas veces no logra empezar a moverse a partir de los 90 grados, y entonces ahí es donde tenemos un gran esfuerzo de la glenohumeral, ¿sí? Hacemos una pausita cortitísima, 5 minutos, y nos volvemos a encontrar para ver los músculos motores de la escápula, ¿sí? Estiren un poquito, hablando de eso. ¿Cómo no? Mire, yo tenía un amigo que cuando jugábamos a la pelota, siempre un roce mínimo, algún choque, siempre se le salía la cabeza del húmero, digamos, de la Sí. cavidad glenoidea, que sería Sí. una luxación. Mira, Carlos también dice, claro, la luxación es... Sí, perdón. ¿Qué debería hacer en ese caso él? ¿Reforzar con ejercicios
porque le pasaba siempre. Mirá, Sería la no se puede solución. no se puede dar una respuesta así al aire sin conocer por dónde viene el asunto. En líneas generales, lo que se hace es evaluar el grado de inestabilidad. Primero se trata, obviamente, de evitar la cirugía, y entonces hay un gran trabajo muscular, hay un gran trabajo de todas esas riendas musculares para tratar de contener a esa articulación. Pero finalmente, si eso no se logra, digamos, con ejercitación y demás, se va a la cirugía. Lo que se hace, se trabaja sobre esas riendas musculares para tratar de acortar, lo mismo que la cápsula articular, y tratar de acortar todo para que la articulación se vuelva más estable. Se hacen inclusive a veces anclajes, o sea, se colocan pequeños clavitos para tratar de unir determinadas partes blandas, y que yo conozco, por ejemplo, gente que se ha operado, jugadoras de handball, y que después han vuelto a jugar. Requieren una gran rehabilitación, requieren un gran trabajo posterior, pero antes de llegar a la cirugía, se trabaja a nivel muscular y demás para tratar de mantener y de coaptar esa articulación. Que es lo difícil, es lo que yo te decía recién, la búsqueda de equilibrio entre coaptar y estabilizar, pero no perder movilidad. Porque a vos también, Natalín, se te sigue saliendo el hombro al lugar, ¿cómo estamos? ¿Se dan cuenta? Porque es la es más, no puedo hacer ningún movimiento de hombro porque cualquier movimiento que haga de hombros se me sale. Y lo que me está pasando ahora, que antes no me pasaba, es que siento que cuando se me sale como si se me estuviera desgarrando el músculo. Me hace como un así el ruido. Es re feo. Antes se me salía el hombro. Sí, se me baja la presión del dolor, me quedo un toque sentada y me lo acomodo, se me va para atrás sola. Pero yo también me fui a hacer ver y me dijeron directamente que supuestamente me tenían que operar, o sea, no me dieron otra opción de Claro. reforzar la musculatura, por ejemplo. Se evalúa mucho, viste, el grado de inestabilidad, la frecuencia, esto que vos decías, se le sale cada rato. Si los estímulos chiquitos ya te provocan la luxación, es como que pasa también con otras articulaciones. Cuando se te luxa la rodilla por cruzado roto y se te luxó una vez, 2 veces, listo, ya te mandan a cirugía porque dicen esto te va a pasar de acá en más. Entonces, no existe posibilidad, pero según lo que evalúe el traumatólogo, hay mucho camino previo que se puede hacer, pero hay que hacer una rehabilitación, digamos, muy concienzuda e ir evaluando progresivamente la estabilidad del hombro. No es lo mismo un hombro de una persona que no hace deporte que una persona que usa el hombro en un gesto deportivo. Entonces eso también es una variable a tener en cuenta para decidir una cirugía o no. La edad de la persona, obviamente un montón de cosas se tienen en cuenta, ¿sí? Bueno, hacemos una pausita cortita antes de que se nos termine, 5 minutos y volvemos, ¿sí? Bárbaro. Sí, justito. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más compacto posible para poder escuchar después, ¿sí? Bien, estábamos entonces pensando cuáles son los músculos que mueven la escápula y que nos pueden traer dificultades o no para entender el desplazamiento de la escápula que acompaña a la glena humeral, tanto en la abducción como en la flexión completa, ¿sí? En toda la amplitud del movimiento. Ya vamos. Entonces, me pareció que este gráfico de Capangi era bastante interesante, porque nosotros tenemos una escápula que, para poder entender cómo se mueve, la ha dividido en 2. Entonces, en la mitad derecha representa lo que sería la parte posterior de la escápula, y la mitad izquierda la parte anterior. Porque hay músculos que tanto en el plano anterior como en el plano posterior van a ser responsables de este desplazamiento de la escápula. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a la parte posterior. Nosotros dijimos que en los 3 tiempos de abducción, hasta los 90, se contraían supraespinosos y deltoides, que son bien abductores de glena humeral. A partir de los 90, la escápula se tiene que desplazar adelante y arriba. Entonces, ¿qué músculos actúan ahí? Por un lado, el trapecio, que el trapecio es un músculo que tiene distintos fascículos, por eso tienen una flecha dirigida hacia acá y una flecha dirigida hacia arriba, porque depende de la porción de trapecio que nosotros consideremos,
vamos a estar moviendo la escápula en un sentido o en otro. El trapecio es un músculo que se inserta en las vértebras cervicales, en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, parte del occipital, del hueso que tenemos acá atrás en el cráneo, espina del omóplato, ¿sí? Y parte de la clavícula, ese triángulo que si yo lo tomo derecho e izquierdo forman como una especie de triángulo con una base importante. Cada vez que se contrae este trapecio, lleva la escápula hacia arriba, ¿lo ven? Las fibras que están de este lado del trapecio. Ustedes van a ver o van a leer en los libros que los autores hablan de elevador del hombro, como accionar del trapecio. Bueno, en este caso, la elevación del hombro tiene que ver con que el trapecio está tirando de la escápula hacia arriba. Entonces, fíjense ustedes que si yo hago una abducción de hombro más allá de 90, estoy elevando el hombro por encima de los 90 grados, y entonces la escápula se mueve hacia arriba, pero no es un movimiento hacia arriba solamente, es hacia arriba y adelante, porque recuerden que la caja torácica le ofrece a la escápula una superficie curva sobre la cual moverse. Entonces la escápula se está moviendo hacia arriba, pero no en este plano, es hacia arriba y hacia adelante, hace como una báscula, hacia arriba y adelante, ¿sí? Por un lado, trapecio. Por otro lado, el romboides. ¿Qué es el romboides? El romboides es este músculo que está acá, que se inserta en lo que es borde interno de la escápula y va hacia la columna, ¿sí? Si la escápula se va hacia adelante y hacia arriba, ¿por qué se contrae el romboides? Porque la escápula no se mueve así, se mueve así, miren. ¿Ven? El vértice inferior es el que se va hacia adelante, y entonces la escápula se inclina, y como se inclina, se contraen estas fibras. Es por ahí raro de entender, pero es esto, la escápula no se mueve así, ni se mueve arriba, se mueve ahí. Entonces estas fibras se contraen, pero estas fibras se contraen y si están muy acortadas y tensas, lo mismo que estas fibras de trapecio, son las que me van a tirar la escápula contra la columna, los que me pueden facilitar el movimiento o los que me lo pueden arruinar, claro, como una báscula, Natalín, tal cual. Por otro lado, hay un músculo que hace algo muy parecido al romboides, pero en lugar de hacerlo desde el borde interno de la escápula, lo hace desde el ángulo superinterno, que es el angular del omóplato. Este músculo cortito, que va desde el ángulo superinterno hasta columna cervical, hace lo mismo que el romboides, pero un poquito más arriba. Cuando la escápula bascula hacia adelante, se acorta este músculo, porque el ángulo superinterno de la escápula se acerca a la columna. Este músculo es un músculo súper candidato a la contractura, a la tensión, al acortamiento. Si ustedes ponen los dedos entre el ángulo superinterno de la escápula y la columna, ahí en ese punto, yo creo que el 80% de la gente, me animo a decir, tiene dolor. Así como para arrancar, ¿sí? Es el músculo desde el cual cuelga la escápula todo el tiempo. Entonces hay como mucha tensión y mucho acortamiento. Y por último, un músculo que también va a empujar a la escápula hacia adelante, pero lo va a hacer desde otro lugar, es el serrato mayor, este que está acá, que era el que pasaba por debajo de la escápula y se unía a las costillas. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que dentro de lo que era el complejo de hombro, había 4 articulaciones, y había una que era la escápulo-torácica, que no constituía una verdadera articulación desde el punto de vista anatómico, porque era hueso, hueso y músculo en el medio. Era escápula, costillas de la caja torácica, y este músculo serrato mayor que estaba ahí en el medio. Bueno, ahora lo vemos en acción a este músculo. Este músculo toma punto fijo en costillas, se contrae, y nos empuja la escápula hacia adelante. Es el músculo que se contrae cuando nosotros apoyamos las manos en una pared, por ejemplo, nos acercamos y flexionamos, pero después retiramos extendiendo codos. Bueno, ahí actúa el serrato mayor. Quiere decir que la escápula, para poder acompañar a la glé numeral en esa segunda etapa de la abducción, utiliza en el plano posterior todos estos músculos. Trapecio en este angulito, angular del omóplato y romboides desde el lado interno y serrato mayor desde el lado externo. Esto en el plano posterior, pero en el plano anterior también hay 2 músculos que colaboran para que la escápula se venga adelante. Uno es el pectoral menor, que es una porción del pectoral mayor, en realidad,
que se inserta en lo que es la apófisis coracoides del omóplato, una puntita que tiene el omóplato hacia adelante. Y el otro es un músculo cortito que se llama subclavio, que el mismo nombre indica dónde está ubicado, debajo de la clavícula, ¿sí? ¿Qué hacen estos dos músculos? Toman punto fijo en tórax, en caja torácica, y tiran la escápula hacia adelante. Todo esto tiene que funcionar bien para que la escápula pueda acompañar a la glenohumeral. ¿Está bien? Generalmente, como la tensión, les decía, y el acortamiento está acá, la escápula tiene como un límite para empezar a arrancar, y entonces ahí es donde tenemos problemas con la glenohumeral. Pero estos serían los músculos motores de escápula. Y ahora les voy a mostrar otra visión de lo mismo, que es muy interesante, porque se ve la escápula desde arriba. Acá tenemos las mismas flechitas de antes en el plano sagital, pero lo más clarito se ve acá. Esto es como ver la cintura escapular desde arriba, donde yo acá tengo las clavículas, adelante, y acá atrás tengo los omóplatos, y ahí está toda la visión panorámica de la cintura escapular, ¿sí? Entonces, por un lado tengo aductores. ¿Qué son aductores? Los músculos que acercan la escápula a la columna, que sería un fascículo del trapecio, el que era más horizontal, angular del omóplato y romboide. Son los que van a tirar la escápula hacia la columna, y son estos músculos, estos tres, los que tengo que tener en buena longitud y en buenas condiciones, para que después me permitan que la escápula se vaya hacia la abducción, se vaya hacia afuera. Y los abductores, los que van a colaborar para que la escápula se vaya hacia afuera, que son el serrato mayor y el pectoral, que los voy a tener acá en este sentido. Otra vez, los que acercan la escápula a la columna y los que alejan la escápula a la columna. Ambos tienen que estar en buenas condiciones para permitir el funcionamiento de unos y de otros, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante de evaluar cuando yo veo que mis alumnos o mis alumnas tienen o la amplitud del hombro disminuida, o que cuando hacen movimientos de hombro tienen dolores o quejas, o que ustedes van a explorar movimientos que ahora vamos a ver cómo los exploramos, y encuentran cierta dificultad o ven que la persona utiliza otras partes del cuerpo para poder completar los movimientos. En general, cuando uno evalúa amplitudes articulares, puede hacerlo de manera robótica, como digo yo, en posición anatómica, arranco en 0 y pido el movimiento hasta el final. O puedo explorar movimientos de gestos de la vida cotidiana. Esto es muy interesante, y es en general acá donde las personas empiezan a tener quejas o problemas, porque se dan cuenta que en algún gesto de la vida cotidiana tienen molestia, o tienen tensión, o tienen dificultad. Por ejemplo, peinarse la nuca, ¿sí? o llevar, digamos, la mano hacia la nuca. Esto implica, ¿qué movimientos por parte del hombro? A ver, describamos un poquito. Abducción. Abducción, muy bien. ¿Qué más? Rotación interna. Externa, ¿eh? Nos estamos yendo para atrás. Acá pareciera que fuera hacia adelante, pero en realidad es externa, rotación externa. Parece interna. Claro, pareciera que estuviera hacia adelante, codo, ¿sabés por qué? Por este atrás. pliegue del deltoides, te entiendo. Pero en realidad vos pensás que cuando vos te peinás acá atrás, llevas el hombro a la abducción, a la rotación externa y a la hiperextensión, que es un poco lo que hacíamos para elongar pectorales. ¿Se acuerdan? El mismo gesto que hacemos para elongar pectorales. Todo esto implica un montón de cosas en el hombro. Lo mismo que, por ejemplo, colocarse un saco y hacer esto. Llevar la mano a la manga del saco, que implica rotación interna, extensión y aducción de hombro, que es un poco el gesto del dorsal ancho, cuando se contrae, implica un montón de esfuerzo por parte del hombro. Por eso, en general, las personas mayores comienzan a sentir que tienen problemas cuando en estos gestos de la vida cotidiana empiezan a tener dificultades. Y no hace falta ser una persona mayor. De repente alguien tiene mucha contractura y dolor y tensión en la zona del hombro, en la zona del cuello, en la zona dorsal, y empieza a sentir que esos movimientos se le dificultan. Entonces empieza a buscar compensaciones en la vida cotidiana para no tener que forzar el hombro, ¿sí? Bueno, de esta manera se exploran los movimientos. Y por último, lo que vamos a abordar hoy desde la visión del hombro, porque lo que vamos a hacer la clase que viene
es continuar analizando qué pasa con el codo, qué pasa con la muñeca, qué pasa con los músculos del miembro superior a nivel codo y a nivel muñeca. Vamos a ver cuáles son los ángulos de mayor eficacia para trabajar bíceps, para trabajar tríceps, porque hay posiciones cómodas para la articulación y no hay posiciones cómodas para trabajar determinados músculos. Es un concepto físico que seguramente ustedes vieron alguna vez trabajado o en la secundaria, o en algún curso de terciario que han hecho y demás, que de tan obvio que es, uno no lo analiza, y después cuando hacemos determinados ejercicios se pone de manifiesto, que es el concepto de palanca. Desde el punto de vista físico, una palanca es un segmento rígido, que posee un punto de apoyo fijo, alrededor del cual se puede realizar una rotación. ¿Cuál es la idea de trabajar con este concepto de palanca? Ahorrar energía, porque lo que se obtiene es una ventaja mecánica. Yo puedo levantar una fuerza mucho más grande debido a la dinámica de esa palanca que si tuviera que aplicar esa fuerza sin el accionar de una palanca. Y sobre todo nos interesa esta palanca, la que vamos a ver hoy, que tiene mucho que ver con este miembro superior que empezamos a analizar. Después cuando vayamos a los otros segmentos corporales vamos a analizar las otras. Cuando yo trabajo, por ejemplo, en la flexión de codo, levantando un peso en la mano, que sería el típico ejercicio para trabajar ¿qué músculos, por ejemplo? Bíceps. Bíceps, exactamente. Si bien sabemos que el bíceps, además de músculo flexor de codo, es el gran supinador del antebrazo, acá lo estamos viendo como flexor de codo. Entonces, ¿qué nos ofrece este concepto de palanca? Un punto de apoyo fijo. En este caso, el punto de apoyo fijo de la palanca está en la articulación del codo, en lo que sería la unión de esta epífisis distal del húmero con la epífisis proximal del cúbito. Dentro de la articulación del codo tengo mi punto fijo. La resistencia que voy a vencer generalmente está en el extremo distal. Una pesa, una barra, lo que yo quiera considerar, ubicado en la zona de la mano. Y queda claro que cuanto más lejos tenga esa resistencia, mejor. No me va a ser lo mismo tener la pesa acá, cerca del punto fijo, que tenerla lejos, porque justamente lo que yo busco es una ventaja mecánica. Esta palanca, ¿qué implica? Que este brazo que está acá, cuanto más largo sea, mejor me va a permitir vencer esta resistencia. Y por otro lado, lo que voy a tener que ejercer es una fuerza para poder vencer esta resistencia, que en este caso va a estar dada por la contracción del bíceps. Esa va a ser la fuerza que va a contrarrestar este peso que yo tengo que tratar de levantar. Entonces, fíjense cuántas cosas hay que pensar. Hay que pensar en un buen punto fijo. Es muy importante que el codo sea una articulación estable y sea una articulación que esté en buenas condiciones. Esto uno nunca lo evalúa cuando un alumno va a empezar a hacer un ejercicio de bíceps, ¿sí? Pero es importante que este punto fijo sea realmente un punto fijo. Es importante que la palanca sea la correcta y es importante que la fuerza del músculo permita vencer esta resistencia de manera equilibrada. Podríamos meternos mucho a hablar de palancas, ¿sí? Acá tienen una serie de definiciones, que no los quiero aburrir con esto, pero que en realidad tienen que ver con a qué llamamos brazo fijo y brazo móvil. El brazo fijo es el segmento que no se desplaza, pero es un segmento que se va a tensar y que va a ser solicitado mecánicamente. Que en este caso, ¿qué sería nuestro brazo fijo? Sería el brazo, el segmento que va desde el hombro hasta el codo. Nosotros vamos a necesitar músculos que estabilicen el hombro, que estabilicen ese brazo para que el antebrazo se pueda mover libremente. Por eso es tan importante cuando ustedes indican los ejercicios, tener en cuenta el segmento móvil que se mueve, pero también tener en cuenta el segmento fijo, porque ese segmento fijo es el que le permite a la palanca trabajar con comodidad. Si yo tengo un alumno que cuando está levantando la barra en flexión de codo, hace movimientos con el hombro, o movimientos, ¿sí?, con el tronco, porque le está costando mucho levantar ese peso, yo estoy no solamente deteriorando o lastimando este brazo fijo, sino que además le estoy restando al brazo móvil la eficacia del gesto. El brazo móvil obviamente es el que voy a desplazar,
que en este caso del bíceps, ¿cuál sería? El antebrazo. Nosotros vamos a mover el antebrazo para lograr la flexión de codo, ¿sí? Acá vamos a meter dos conceptos que en algún momento los vamos a usar, el de potencia o fuerza. Acá ha estado como sinónimo, pero la potencia en realidad ustedes saben que es la fuerza más la velocidad. Es la fuerza más el concepto de velocidad. ¿Qué uso yo para vencer la resistencia? Pero además en cuánto tiempo lo hago, ¿sí? Y la resistencia obviamente va a ser el peso. La resistencia nosotros siempre la vamos a tener en cuenta en dos etapas. Una resistencia propia del tejido, o sea, de nuestro propio peso corporal y de nuestra propia viscoelasticidad del tejido, y por otro lado la resistencia externa que yo quiera usar, la pesa, la barra, lo que yo quiera poner para aumentar la fuerza muscular con la que voy a trabajar. Pero esa resistencia del propio cuerpo es muy importante tenerla en cuenta. No es lo mismo una persona con músculos muy voluminosos que una persona con músculos no tan voluminosos. No es lo mismo una persona que tiene determinado peso corporal óseo que una persona que no lo tiene. A veces esto es difícil de evaluar uno mismo, pero hay estudios que se hacen para ver qué tipo de estructura corporal tiene una persona, para entender cómo funciona esa estructura corporal. Bueno, acá lo vemos más de cerca, la resistencia o el peso, el punto de apoyo dado en el codo, y la potencia, que es esta fuerza con velocidad que va a ejercer nuestro bíceps. A esto se lo llama palanca de tercer género. Hay como 3 grupos de palancas. La que tiene ubicada el punto de apoyo, luego la resistencia, la fuerza y después la resistencia, se llama palanca de tercer género, ¿sí? No sé si hay algo más para agregar acá de la información. La potencia es el esfuerzo que realiza el bíceps para que ese antebrazo no caiga. Y este mismo tipo de palanca también se ofrece cuando el deltoide se eleva al brazo o el cuádriceps se extiende la rodilla. Es decir, las palancas de tercer género son las más comunes de encontrar en las extremidades, en los miembros superiores e inferiores. Y son palancas que lo que hacen es optimizar el trabajo de fuerza muscular. ¿Se entiende? Optimizarlo, hacer que con un poquito de fuerza muscular yo ya pueda desplazar mi antebrazo sin ningún tipo de problemas. ¿En qué casos esto no va a ocurrir? En los casos en los cuales la musculatura tenga muy poquito nivel de fuerza, que esto puede pasar con músculos hipotróficos o atrofiados de personas que están con mucha inactividad física o han tenido los músculos sin trabajar durante mucho tiempo, o han tenido alguna patología o enfermedad, han tenido que estar postrados, entonces ahí tengo que tener mucho cuidado en la evaluación inicial, porque si yo, con el afán de querer aumentar la fuerza de los músculos, me mando a hacer trabajo de fuerza y no mido que en esa palanca voy a tener uno de los 3 puntos que va a fallar, que va a ser la fuerza muscular, porque ese músculo va a estar atrofiado, voy a traer problemas en los otros puntos. O traigo problema en el punto de apoyo y voy a estar lastimando el codo, o voy a tener problemas en el desplazamiento del brazo móvil y puedo tener problemas en el lugar donde estoy trabajando o sosteniendo la resistencia. ¿Se entiende? Entonces es muy importante entender que este es un mecanismo de optimización de la fuerza, pero tengo que tener en muy buenas condiciones los 3 elementos de la palanca de tercer género. Bueno, estoy escuchando cacerolazos, supongo que debe haber habido algunos anuncios importantes frente a los cuales hay gente que se resiste. Vamos a ver de qué se trata. No quiero, bueno, es muy difícil dar clase cuando uno está atravesado por todo esto que estamos viviendo, ¿no? Por suerte tenemos la posibilidad de seguir encontrándonos de manera virtual. Vamos a ver qué pasa con las clases presenciales, en las cuales yo también participo, así que vamos a ver. Todo suspendido, profe. 15 días. Desde el lunes. Desde el lunes. Sí, desde el lunes. Sí. Bueno. 15 días. Bueno. Perdón, bien. Yo estuve escuchando a la profesora. Ustedes son unos maleducados. No, pero bueno, miren. Les voy a contar una antigüedad, les voy a contar. Dada mi edad, a mí me tocó vivir Guerra de Malvinas trabajando, para que se den una idea. Y dar clase y escuchar al lado los comunicados de la Junta de Gobierno
dando los partes de la guerra, bueno, a uno le da la sensación que está viviendo, no les digo una guerra, pero que está viviendo esa sensación, ¿no? De que la vida continúa y y paralelamente a que la vida continúe, nos van pasando estas cosas que son tan terribles. Bueno, es la búsqueda del equilibrio permanente, así como el cuerpo busca el equilibrio en todos los planos, nosotros como personas seguimos buscando el equilibrio entre seguir haciendo lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, porque la vida continúa, y estar escuchando al mismo tiempo de qué manera continúa, ¿no? Bueno, perdón chicos, perdón, pero era inevitable hacer este cruce, y sé que muchos de ustedes también están, como yo, interesados en ver qué pasa. Si les parece, cortamos acá. Lo que sí les voy a pedir para la clase que viene, que es nuestro próximo miércoles, una lectura de lo que venimos viendo de miembro superior, un recordatorio anatómico de codo, muñeca y mano. Eso se los dejo a ustedes para que lo busquen, nombres de huesos, articulaciones y movimientos, porque vamos a trabajar sobre eso, pero no vamos a hacer el recordatorio anatómico específico, ¿sí? Y después vamos a ver de qué manera las cadenas musculares unen este miembro superior con tronco y con columna. Vamos a empezar a ver algo muy interesante que sucede en aquellos músculos que unen columna al hombro, como pasa con el dorsal ancho, como pasa con el redondo mayor, ese músculo chiquitito que está ahí, que es tan importante, ¿sí? Pero bueno, necesito que el repaso anatómico lo hagan ustedes, así no nos detenemos fundamentalmente en ver nuevamente cada músculo de dónde a dónde va, ¿sí? Así que les pido esa lecturita para el miércoles que viene, y bueno, y nos volvemos a encontrar. Y por favor lean la información que se les da a modo de textos, ¿sí? El libro de Calais Germain, el de Anatomía por el Movimiento, donde ustedes tienen las imágenes, mírenlo. Yo puedo subir algunas imágenes para que compartamos, pero ustedes tienen el texto y está bueno que lo miren, ¿sí? Para empezar a ver esto que les decía de las personas en distintas posiciones y cómo poder analizar que un hombro está en flexión o en abducción, aunque la persona esté haciendo la vertical, ¿se entiende? Esto es fundamental para empezar a entender y para analizar. Yo les voy a traer fotos la próxima, y vamos a analizar posiciones, acciones musculares y demás cuestiones. Bueno, chicos y chicas, nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, Débora. Chao, de nada.